Pac-Man está de vuelta. Y como hace unos años tuvimos el remake del primer Pac-Man World, ahora llegó el segundo. A diferencia del primero, el cual ya sé que son plataformas en 3D, pero permítanme ser más específico y desglosarlo un poco este género. Por un lado tenemos, por dar un ejemplo, el Klonoa, que en sí es un plataformas en 2D, pero con entornos en profundidad. Jugablemente es 2D, aunque algunas zonas de los niveles están en 3 dimensiones. El primer Pac-Man World, si bien es un plataformas en 3D y te puedes mover entre los escenarios en todas las direcciones, este presenta una perspectiva en 2D, así que se podría decir que es un 2.5D, pero tirando más a un juego en 3D. A lo que quiero llegar con todo esto es más que nada diferenciarlo con esta segunda entrega, la cual ahora sí se puede decir que es un full 3D platformer en diseño y jugabilidad. Ahora que me lo pasé puedo decir que no puedo creer que se me pasó por alto el original de la PS2 y GameCube, porque la verdad que es un juegazo, aparte de mis géneros favoritos de videojuegos. Y si lo pienso por otro lado, es verdad que la PS2 tuvo tanta cantidad de buenos juegos que es más difícil haberlos jugado todos. Aún así, haber jugado este remake hizo que también yo quiera jugar al original, ya que tiene bastantes cambios con respecto al remake, como el movimiento del personaje, algunas diferencias en el diseño de los niveles, el progreso, como por ejemplo en el original obligarte para el 100% a agarrar todos los pack dots, cosa que hay algún que otro jugador que estuve viendo en los comentarios que agradece mucho que no esté presente este requerimiento en la versión repack. En pocas palabras, no estamos hablando de un calco tal cual al de la versión de PS2, así que lo vuelve un juego diferente. Algo que me gustó del remake es que Pac-Man hable y el actor de voz es excelente, me parece muy divertido y le pone mucha expresión al personaje. Ahora entiendo por qué varias personas cuando salió el tráiler decían que este era su juego favorito de Pac-Man y también había muy buenos comentarios con respecto al actor de voz. La verdad me llevé una muy linda experiencia con este juego. Y hablando del título como tal, y como algún que otro plataformas en 3D, vamos a tener que ir a través de varios niveles, agarrar todos los coleccionables, frutas, etc. Conseguir figuras y monedas para decorar la ciudad de Pac-Land. Completar los desafíos del laberinto, los cuales tienen el estilo de gameplay de los juegos clásicos de Pac-Man. A diferencia del juego original, una vez agarras la llave, tenés que terminar el nivel y dirigirte a una zona de Pac-Land para realizar estos niveles. En el original, por otro lado, te teletransportaban directamente al laberinto una vez conseguías el ítem de la llave adentro del nivel. Aparte de esto, en la zona de los arcades se va a poder jugar el primer Pac-Man, el original, y había otro gabinete bloqueado, el cual imagino que será para otro de los títulos clásicos. Y una vez completado el juego, esta va a presentar bastante rejugabilidad. Se va a poder repetir los niveles normales y los bosses en el modo contrarreloj. Este modo sería básicamente el speedrun, terminar el nivel lo antes posible y agarrar relojes para descontar el tiempo al final de este mismo nivel. Hay 3 medallas dependiendo de lo que tardes: bronce, plata y oro. Y aunque en todos los niveles te pide un mínimo de bronce para completar los desafíos del nivel y desbloquear las skins para Pac-Man, o por otro lado los discos de la banda sonora, si querés por ejemplo sacar los logros del juego, ahí sí te va a pedir oro, lo que lo vuelve un desafío bastante interesante. Así que este juego tiene mucho contenido y un gran desafío para el 100%. Y si querés más, a esta versión repack le agregaron 6 zonas nuevas, digámosle las Dark World, de cada una de las zonas del juego. Imagino más difíciles. Aparte creo que hay jefe secreto y True Ending. Finalmente, un nivel tipo crossover con Sonic en un DLC y próximos niveles los cuales van a ir agregando. Y bueno, hasta acá la review del Pac-Man World 2 Repack. Muchas gracias Bandai Namco por brindarme una key para este título y haber hecho este video posible. Aparte de ser, como dije antes, un seguidor de este tipo de juegos de plataformas, y también siempre me gustó el universo de Pac-Man, así que agradezco mucho que me hayan podido dar este juego. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, échenle un vistazo a este juego y nos vemos en la próxima. Waka 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 waka.